Hola, hola. Ahora sí, Ahora sí parece. sí, está ahí un poco difícil el iniciar la clase, bastante retraso. Hubo un conflicto con el Zoom, ¿En serio? Puta, qué claro, mal. limitante ahí con que me pedía como iniciar o sea, finalizar otra reunión para iniciar la mía. Entonces había otra clase y no quería cortarla. Así que por eso que tuvimos ese problema. Así que ahí les pido las disculpas respectivas. eh, por el retraso, pero nos vamos a poner al día, que es lo importante. Habían hartos conectados, espero que no se haya apagado el ánimo ahí con el pequeño impas. Hola, hola. Ahora sí, tuvimos ahí algún problema con Zoom, pero ya está solucionado. Les voy a compartir pantalla y vamos a comenzar. Ya. ¿Ven mi pantalla? Sí, Pero lo- ven la se ve. otra, ya. Sí, Ven el PowerPoint. Ahora sí. ahí se ve el modo presentación. Ya, perfecto. Se van agregando ahí todavía varios. Bueno, hay que comunicarles de que hubo un problema con el Zoom, ya que ocasionó este tema de que había un conflicto en la reunión, pero ya está solucionado de manera provisoria. Ya desde la próxima sesión no debiésemos tener atraso alguno. Voy a cambiar aquí por mi nombre. Ya, al principio me sentía solo, no había nadie. Ya, pero ahora ya están todos. Bueno, 15 en verdad. Bueno, vamos a comenzar en honor ya al tiempo. Este es un curso de introducción a Python, ¿ya? Vamos a aprender lo que es eh, lo esencial de Python, ¿ya? Este símbolo que está acá lo van a ver recurrentemente, ¿ya? Es el símbolo del lenguaje de programación Python. Siempre que lo vean ahí por internet, hoy día hay harto material, hay hartas redes sociales, así que hay harto video circulando de Python. Me imagino que más de algunos eh, habrá ya consumido algún material de Python, quizás ya sabe algo, ha programado, quizás ya lleva algo de tiempo o no ha consolidado quizás conocimiento, ¿ya? Pero en este curso vamos a estar viendo introducción a Python. Pero antes de ver materia, digamos, dura, vamos a hacer algunas preguntas, ¿ya? Aquí me gustaría que podamos conversar. Bueno, en primer lugar me voy a presentar. Mi nombre es Pablo Zamora. Actualmente trabajo como data scientist de nivel medio. Trabajo en AutoFac hace ya varios años. Programando en Python. Tengo 6 años de experiencia. Una experiencia también de nivel intermedio. Y ahí el comentario es que no soy programador y tampoco soy informático, ¿ya? Originalmente soy administrador público. Esa es mi carrera de base. Pero he aprendido a programar, ¿ya? Y trabajo regularmente en un equipo de tecnologías de la información con ingenieros informáticos y trabajamos codo a codo. Entonces aquí esta es la nota esperanzadora. No es necesario estudiar informática, eh,
matemática, estadística, ingeniería, ni programación para programar en Python. ¿Ya? Es algo que en realidad cualquier persona que obviamente tenga un entendimiento eh, de algo de lógica, de matemáticas básicas, ya puede realizar. Ya no es algo que lo vean tan inalcanzable. Esa es como la idea que me gustaría transmitir en un primer lugar. Y apoyarlo también con mi experiencia de nivel profesional. Se abrió el micrófono ahí, así que el micrófono abierto. Eso, gracias. Y estas son las preguntas que buscaba. Preguntas de introducción. Entonces, esto va para ustedes. ¿Qué crees que es Python? ¿Ya? Es una pregunta que me gustaría extender a ustedes. ¿Alguien que quiera comentar? Sería muy bueno para partir ahí con qué es Python. También puede ser, si alguien quiere responder, ¿cuáles son tus expectativas al aprender Python? O sea, ¿qué esperas? Eh, a veces podemos tener expectativas muy lejanas, otras más aterrizadas. También me gustaría escucharles. La otra pregunta que también pueden abordar es, ¿en qué crees que puede ayudarte Python? Ahí dejo el micrófono abierto, a cualquiera que quiera comentar. ¿Hay alguien levantó la mano? Por favor, coméntenos. Hola Pablo, todas las con Hugo, de acá de Talca. Hugo, Sí. perfecto. Eh, bueno, yo justo, yo soy programador de oficio Ya, perfecto. y justo me está hace un tiempo ya interiorizando con el tema de Python. Y bueno, la verdad que Python es como muy amigable, eh, muy modificable y para el usuario es como, siento que no es tan complejo como los otros lenguajes de programación. Y bueno, la expectativa en realidad siempre, yo creo que uno nunca termina de aprender. Y como decías tú, no es necesario ser programador o informático o la carrera fin de que corresponde a la informática, sino que hay que tener la gana, el conocimiento y créanme que es muy entretenido Python porque por lo menos lo que llevo hasta el momento ha sido eh, muy interesante. Ya, muchas gracias, Hugo, por los comentarios. La verdad es que es una herramienta súper versátil, permite hacer muchas cosas. Yo me atrevería a decir que tantas cosas como uno se puede imaginar, puede hacer con Python. Todo lo que se puede hacer en un computador. Eh, así que súper buenos comentarios. Gracias, Hugo. Juan Pablo, por favor. Hola Pablo, hola a todos, buenas tardes. Bueno, Buenas ahí tardes. también complementando lo que decían recién y en relación a las preguntas que tú hacías, bueno, yo sé que Python es un lenguaje de programación. eh, yo siempre he pensado que un poco similar a SQL, pero como decía el compañero, es claro, un poquito más amigable, por así decirlo. Y dentro de las expectativas, claro, y en qué me podría ayudar, claro, yo lo estoy viendo para temas de automatización de procesos, ciertas rutinas que uno puede tener, que son algunas tareas a veces con mucha manualidad. Python me va a ayudar a programar eso o conectar bases de datos entre distintos paneles, por ejemplo. Bueno, la verdad que es bastante amplio, así que hay una expectativa ahí bastante grande respecto a eso y ahí todo lo que sea conocimiento nuevo que nos pueda ayudar a todos ahí, súper bienvenido. Ya, perfecto. Sí, en verdad, a veces bueno, yo he hecho como un versus ahí, código que paso de MySQL, que tengo en MySQL, a veces lo paso a Python, ¿ya? Y reproduzco una lógica similar en un idioma mucho más amigable. También se puede ir revisando aquellos errores que tiene Python. Entonces, cuando hay una línea que falla, uno lo va revisando y de manera inmediata lo puede ir corrigiendo. Pero Python, claro, te permite hacer muchas otras cosas, más allá de las bases de datos. Por ejemplo, te puede permitir hacer un scraper. ¿Ya? Un scraper es una herramienta que recopila información de la web.
Entonces uno puede, por ejemplo, extraer información de alguna página gubernamental eh, y hacer un barrido de esa información, como recopilarla y almacenarla en una base de datos. Eh, entonces va, claro, va mucho más allá de lo que puede hacer MySQL en ese ejemplo que pongo. ¿Alguien más le gustaría, si alguien está inseguro de comentar, por favor, hágalo. Lo puede hacer con toda confianza. Felipe, por favor. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, con respecto a la pregunta, sé que es un lenguaje de programación. Para mí es totalmente nuevo, no conozco ninguno en realidad. He escuchado hablar de alguno como Java, eh, y Python me interesó más porque quiero aprender el lenguaje y creo que es el más fácil de aprender. Y me gustó mucho que no fueras un programador ni experto informático porque, como lo dices tú, se ve la esperanza de que se puede manejar sin tener esa profesión, en realidad. Yo soy del área de inversiones más que nada y finanzas y me gustaría captar ese conocimiento para poder generar algo que entregue una mayor facilidad en la lectura o algo entretenido con Python. Ya, perfecto. Entonces, Gracias, Felipe. Siempre ese es ese es el propósito de la diapo de mi presentación. Más allá de que me conozcan, es transmitir esa idea de que en verdad tampoco importa la edad. ¿Ya? Hay adolescentes que ya programan. De hecho, mientras antes aprendan a programar, es mejor, porque es más fácil después a nivel profesional dominar ciertas cosas. Y también, bueno, ahí comentar también que si hay más programadores, ya me ha tocado en otros cursos también que han estado programadores que no sabían Python. Y claro, yo trato de balancear lo técnico con lo intuitivo, ¿ya? Para que no sea tan complejo, ¿ya? Entonces, aterrizar esos conocimientos técnicos eh, es súper útil para ir aprendiendo. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, vamos a partir con el módulo uno, primeros pasos en Python, ¿ya? Acá tenemos algunos desafíos, entre ellos la instalación. Es algo que a veces nos puede costar un poquito, ¿ya? Pero en todos los casos se puede instalar, así que hay que tener tranquilidad con eso. Y si no se pudiera por algunas circunstancias y que nos tomaría más tiempo revisarlo, tengo una herramienta ahí de respaldo para que uno acceda al navegador web y pueda programar sus primeras líneas. Entonces, como habíamos comentado, ¿qué es Python? Muchos lo dijeron, Python es un lenguaje de programación. Y aquí viene la nota intuitiva, así como el inglés, como el español o cualquier otro idioma, eh, Python también nos sirve para comunicarnos, ¿ya? En el caso del inglés, a comunicarnos con otras personas. Bueno, hoy día también con la inteligencia artificial nos podemos comunicar, algo bien extraño, quizás impensado hace algún tiempo. Python nos sirve también para comunicarnos. ¿Pero con quién? Con el computador. Entonces nosotros vamos a escribir en un idioma nuevo, por decirlo de manera sencilla. Entonces al programar nosotros vamos a construir un conjunto de instrucciones, ¿ya? Vamos a decirle qué hacer al computador. A veces, en muchos casos, se lo vamos a decir mal. Entonces ahí nos va a saltar un error. Y ese error lo vamos a tener que arreglar, una instrucción que escribimos mal, ¿ya? Puede ser por temas de sintaxis, que no seguimos ciertas reglas al escribir la instrucción, entonces falla. Pero en resumen, nosotros vamos a construir conjuntos de instrucciones para decirle a la máquina qué es lo que debe hacer. Y una herramienta en verdad que sirve para echar a volar la creatividad, ¿eh? Nosotros podemos hacer muchas cosas con Python. Y en ese sentido se pueden automatizar demasiadas cosas. Quizá hay muchas cosas de su trabajo. Bueno, en todos los trabajos hay un componente monótono, repetitivo, ¿cierto? Que a veces es un buen porcentaje de nuestro trabajo. A veces pueden pasar años y nosotros seguimos haciendo lo mismo,
pero ahí tenemos que cuestionarnos algo, es decir, ¿puedo pasar esto a Python? Puede resultar, en algunos casos, podemos hacer una prefactibilidad. Claro, a veces es difícil, porque hay un componente humano que valida, que revisa, que es crítico, ¿ya? Que es el criterio humano. Eso es difícil que la máquina lo adquiera. Pero en otros casos sí vamos a poder, y ahí vamos a avanzar. Entonces podemos crear un script, ¿ya? Que puede ser un archivo, un código sencillo, o bien directamente puede ser ya un programa más complejo. Entonces, como ya hemos comentado, podemos crear aplicaciones complejas, scripts, podemos automatizar, también podemos, y esto es como más mi especialidad, analizar datos, inteligencia artificial, también, bueno, hoy día lo más conocido es Gemini, ChatGPT, Cloud, pero también hay un componente de inteligencia artificial que tiene que ver con el machine learning, eh, que es como yo le doy ejemplos a un programa para que aprenda de esos ejemplos y luego sea capaz de predecir en base a esos ejemplos. ¿Ya? Es cómo se optimiza un computador, un programa, para, por ejemplo, reconocer patrones de texto, imágenes, audio, etc. Entonces, podemos ver que acá hay una característica de Python, que es un lenguaje multipropósito, ¿ya? O de propósito general. Puede servir para muchas cosas. Hay lenguajes que sirven para una sola cosa, ¿ya? Por eso que Python se desmarca de eso. Algunos usos, ¿ya? De Python. Acá podemos ver Machine Learning, desarrollo web también. Uno puede levantar tanto el front de una página web, que es lo que uno ve cuando visita el sitio a través de Internet, como también el backend, ya que es lo que está atrás del sitio. O sea, cuando uno consulta algo en el sitio, un precio, ese sitio va a buscar ese precio a una base de datos, ¿ya? Entonces, esa es la parte más backend de la aplicación. Entonces, también se puede programar en Python. Se pueden procesar imágenes, como también les comentaba, podemos hacer web scraping, recopilar información de los sitios. Y también ahí como una nota, eh, también se puede hacer desarrollo de juegos también, como algo ya que se desmarca un poco quizás de lo laboral, a menos que trabajen desarrollando juegos. Pero hasta una vez me acuerdo que para mostrarle a un cuñado mío, le ejecutamos Mario Bros. Entonces, en un ejercicio ahí, Mario Bros. Le quitamos el trozo de código, se lo borré, que se encargaba de darle la gravedad a Mario. Entonces Mario, uno saltaba y Mario se iba al espacio. Y de esa manera también podemos programar juegos. Compañías que utilizan Python. Bueno, acá hay una lista no exhaustiva. Son muchas las compañías que utilizan Python. No utilizan solo Python, ¿ya? A pesar de que sirve para muchas cosas, hay pros y contras de usarlo en ciertos escenarios. Entonces ahí hay que ver lo más óptimo. En algunos casos va a ser bueno utilizar otra tecnología. Ahora, si ustedes saben solo Python, utilicen Python. Pero acá hay algunas de ellas, YouTube, Netflix. Hay que pensar también de que, bueno, Python es líder en términos de inteligencia artificial y machine learning. Entonces, eh, por ejemplo, el recomendador de Netflix, ¿ya? Eh, se puede basar en Python, por dar un pequeño ejemplo. Sigamos. ¿Qué tanto se usa Python? Bueno, este es un índice, ya que está actualizado a mayo de este año, que se basa en la cantidad de búsquedas y menciones en Internet, em, que nos dice que Python tiene, bueno, se lleva la mayor parte de la torta en cuanto a búsqueda y menciones. Esto nos dice que es un lenguaje popular, ya que tiene harta gente que
que está participando de programar en Python. em, y, y eso es bueno, porque nosotros cuando programamos en Python, por lo general no tenemos que inventar la rueda. ¿Ya? Probablemente alguien ya hizo o pensó en un problema similar al nuestro, entonces nosotros podemos buscar a alguien que haya hecho algo parecido. Y en ese caso, usar ese código que esa persona crea y ya tenemos camino recorrido. Quizás pueden ser meses de programación. Nos podemos demorar meses haciendo algo que alguien ya hizo. Entonces, mejor usarlo y partir desde ese punto en adelante. Entonces, ganamos en tiempo, en dinero. eh, Podemos dar una mirada mucho más global a lo que esa persona hizo y quizás enriquecerlo, adaptarlo a lo que necesitamos. Entonces, esta es la respuesta de no estamos solos programando en Python, sino que hay mucha gente también que lo está haciendo. Y eso es una gran ayuda. Historia de Python. ¿A quién se le ocurrió? A un programador llamado Guido van Rossum, quien bueno, en unos proyectos ahí de vacaciones eh, tenía el ánimo de, de- de crear algo que fuera entendible, ¿ya? A diferencia de el lenguaje de programación C, ¿ya? Que el lenguaje que cuesta, la curva de aprendizaje es mucho mayor. Es mucho el código que hay que escribir para hacer algo. Entonces, Guido lo que hizo fue crear Python y se publicó la primera versión en 1991, la versión, digamos, al público, que es la 0.9.0. Y justamente lo que destacaban también ustedes, un lenguaje que se entiende, ¿ya? Que es muy parecido al inglés. Entonces es bastante agradable de revisar y de escribir. Y también es de código abierto. Entonces eso quiere decir que no hay que pagar, ¿ya? Para programar en Python. Es una breve pincelada a la historia de Python. Algunas de las características. Es un lenguaje interpretado, ¿ya? Características técnicas de Python. Eso quiere decir que se va ejecutando línea por línea. No necesita que el programa se compile entero, ¿ya? No tiene que ejecutarse completo para detectar errores. Cuando hay aplicaciones que son muy grandes, eh, eso dificulta el encontrar errores. Aquí vamos a ver que eh, se va ejecutando línea por línea, ¿ya? Eso quiere decir que es de tipo interpretado. Es un lenguaje de alto nivel, ¿ya? Eso quiere decir que se asemeja más al lenguaje humano, distanciándose del lenguaje máquina, ¿ya? Entonces, es un lenguaje que se asemeja bastante al inglés y ahí nos distanciamos de los fierros, por decirlo, ¿ya? Eso es como dónde está la máquina, digamos, en ejecución. Em, Python se distancia y se asemeja más a lo que es nuestra comunicación humana. Tipado dinámico, ¿ya? Otro concepto técnico. Y es que esto puede ser quizá un defecto también en algunos casos, pero es una característica de Python que no se debe declarar explícitamente el tipo de datos, ¿ya? En Python tenemos distintos tipos de datos. Quizás los más obvios son los numéricos y los textos, así como también en MySQL o en SQL ya están los integers, ¿ya? Y los text. Em, Acá también en Python hay tipos de datos y se da la particularidad de que el tipo de datos se infiere, ¿ya? No es necesario declararlo explícitamente. No tengo que poner este dato es un entero, sino que yo escribo el dato y Python lo entiende. Más características de Python.
A pesar de que se infiere el tipo de dato, si uno va a combinar dos tipos de datos, hay que convertirlos, ¿ya? Entonces, en algunos casos vamos a querer concatenar datos, ¿ya? Por ejemplo, concatenar, unir un texto con un número, ¿ya? Entonces, hay que ver ahí cuáles son los tipos de datos que corresponden y cómo hacer las conversiones respectivas. También tenemos que es multiparadigma, ¿ya? Multiparadigma quiere decir que yo puedo hacer funciones, por ejemplo, un enfoque, un paradigma más funcional. Yo puedo crear una función que haga un determinado propósito, después otra función que haga otro propósito y ir llamando esas funciones, ¿ya? Entonces yo puedo tener una función que se llame saludar y otra función que se llame despedirse, ¿ya? Y yo puedo invocar esas funciones. O también se puede utilizar un concepto que es un poco más complejo, que tiene que ver con programación orientada a objetos, ¿ya? O POO. En este curso no vamos a ver programación orientada a objetos, salvo que eh, podemos hacer aquí quizá alguna excepción, algún desafío quizá de programación orientada a objetos. Pero tiene básicamente que ver en simple, con asimilar la programación al mundo real, ¿ya? Yo, por ejemplo, puedo crear un objeto, por ejemplo, acá tengo una linterna, ¿ya? Entonces, con esta linterna yo alumbro, yo puedo dar alguna señal de alguna comunicación, decirle, mira, cuando yo haga este parpadeo, tienes que correr. Em, yo también puedo, bueno, guardarla. Entonces, la programación orientada a objetos tiene que ver con eso, yo puedo crear en mi código una linterna, ¿ya? Y puedo asignarle distintas funciones, ya que se llaman métodos. Entonces, uno de esos métodos puede ser alumbrar, ¿ya? Entonces, con eso tiene que ver la programación orientada a objetos, ¿ya? Con cómo yo puedo decirle al código eh, que replique objetos. Obviamente no te va a crear una imagen de linterna, pero eh, es un ejemplo simplemente. Pero, ¿cómo decirle al código eh, que se asemeje a la vida real, ¿ya? Eso es como una idea bien intuitiva. Algo que ya hemos comentado, gran comunidad, mucha gente programando en Python, es mejor para nosotros porque podemos utilizar todas esas librerías que alguien ya disponibilizó al público en nuestros proyectos. Acá, una pregunta técnica que una vez me hicieron. ¿Python es un lenguaje nativo? Algo técnico. La respuesta es que no, no es un lenguaje nativo. ¿Por qué no es un lenguaje nativo? ¿Qué quiere decir esto? Que Python usa C y C++, que son otros lenguajes de programación, para ejecutarse, ¿ya? No es como que Python le dé la instrucción directamente al computador, ¿ya? Como que pase de Python a binario, que son los 0 y 1, sino que Python requiere de C y C++ para la correcta ejecución. Esto es un apéndice técnico que una vez me consultaron y que lo encontré bastante interesante. Y acá está el detalle, sí, después yo les voy a compartir las diapositivas, pueden revisarlo. También pueden preguntarle a ChatGPT, Gemini, más detalles. Y acá tenemos la diferencia entre un lenguaje compilado y uno interpretado, ¿ya? El de arriba es compilado. Entonces tenemos el código fuente, que es nuestro código, lo que vamos a nosotros a programar, y se compila todo el código, ¿ya? Y esto se transforma a código máquina, y eso le da las instrucciones
a los procesadores para que ejecuten. En cambio, Python es un lenguaje interpretado, se interpreta línea por línea, eh, se crean estos archivos C y C++, se pasa a un lenguaje intermedio que es bytecode y luego se pasa la instrucción directamente a la máquina. ¿Ya? Comparativa entre Python y otros lenguajes. Lo que podemos ver acá es la simplicidad de Python. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la misma instrucción en C, en C++ y en Java, y en Python es una línea. ¿Ya? En otro lenguaje tenemos que hacer más acciones. Entonces, ahí ganamos, con pocas líneas de código podemos hacer grandes cosas. Y ahora vamos a instalar Python. ¿Ya? Siendo las 9:04, vamos a instalar Python. Podemos tener un pequeño break, si así lo desean, o pasamos de largo, también es una opción. Ahí no sé qué opinan, lo dejo ahí como una pregunta abierta. Ya, perfecto. De todas maneras, la clase está grabada, así que en cualquier caso, si necesitan hacer algo, un tecito, un café. Y esto quería comentarles también que vamos, si hay algunos problemas con la instalación de Python, lo vamos a ver varias veces. Puede ser al inicio también de la siguiente sesión, de manera de que todos puedan tener Python instalado. ¿Cómo instalamos Python? Es muy importante ir a la página oficial de Python, ¿no? Que es www.python.org. Si tienen Windows o Mac o Linux, ahí pueden descargar el instalador que les corresponde, ¿ya? Es básicamente un archivo que les va a ayudar a instalar Python. Entonces tenemos que descargar el último lanzamiento de Python o uno que sea compatible con los recursos del sistema operativo que tenemos. En algunos casos podemos tener un sistema operativo un poco más antiguo, entonces tenemos que fijarnos en la versión de Python. Y esto es muy importante. Hay que agregar Python al pad, ya que es la ruta de ejecutables. Hay una pregunta, ¿es necesario instalar Python o con Visual Studio está bien? Es necesario instalar Python y Visual Studio, ambas cosas. Si yo instalo Visual, no voy a poder ejecutar si no está instalado Python. Entonces hay que instalar ambas cosas. Ahora vamos a instalar Python y después vamos a instalar Visual Studio Code. ¿Me dan un segundito? Listo. Ah, ya lo tenías instalado. Ya. Entonces, probablemente hiciste ambas acciones en ese entonces. Entonces repasamos, vamos a la página de Python, descargamos una versión de Python y agregamos Python al pad. ¿Cómo se hace eso? Marcando esta casilla acá en el instalador. Se está viendo, ¿cierto? Sí. La casilla que se ve acá, que dice en inglés Add Python to Pad, esa hay que activarla. Entonces vamos aquí a ir a Python. Ya. Se está viendo la página de Python, ¿cierto? Sí.
Entonces, si uno va a esta python.org, vamos a la sección de descargas. Y acá podemos descargar la última versión. En mi caso es para Mac. ¿Ya? Pero acá dice Python para Windows, Linux. Si fuera para Windows, acá tenemos varias versiones de Python. ¿Ya? Entonces acá hay un tema importante, ¿ya? Que no hay una sola versión de Python. ¿Ya? Hay muchas versiones de Python. La primera fue la que vimos en la diapo, la 0.9.0. Y ahora estamos en la 3.14. Entonces acá ustedes pueden ver los distintos instaladores de Windows para sistema operativo de 32, de 64 bits. Pero acá también está el asistente de instalación, entonces aquí es más fácil, que reconoce automáticamente el sistema operativo y lo pueden descargar. Cuéntenme ahí si lo han hecho, si hay alguna consulta. Una vez que lo descarguen y lo activen, o lo ejecuten, tienen que ir siguiendo las instrucciones y tengan mucho ojo con añadir Python al path. Ya, eso es muy importante, por favor háganlo, porque si no después es más complejo ahí estar viendo las configuraciones. Y acá una pequeña diapo, ¿es mejor programar con una Coca-Cola, con un café, con una marraqueta? Y la respuesta es sí, también puede ser, pero necesitamos de algo llamado IDE, ¿ya? Que en español es Entorno de Desarrollo Integrado. ¿De qué trata este IDE? Hay una pregunta, ¿eh? Sí, ambas opciones. Marque ambas opciones. A mí no me sale esa opción. Ya, aquí empezamos con algunos problemas. Es que hola, buenas noches. Con Hola, el buenas. instalador, yo lo instalé directo con el asistente, el primero que estaba arriba, y me lo preguntó fue en una línea de código. O sea, me apareció como un panel, un terminal, y lo instaló, y ¿Ya? me preguntó fue sí o no. Y le di, uno era CPython o CoPython, ¿no? Es que estamos hablando del lenguaje ese preguntó y preguntó el pad. Ya. Esas dos opciones le di así. Sí, está bien. ¿Te apareció algún mensaje de error? Me había parecido, pero es que yo tenía instalado anteriormente, tuve instalado uno y el Visual Studio Code y lo desinstalé y no lo había desinstalado completo. Entonces desinstalé todo, lo volví a hacer y al parecer lo instaló bien. Si no marqué el add, tengo que desinstalar y volver a instalar. En términos sencillos, sí, sería más práctico hacer eso, ya como para la simplicidad. Pero es muy importante esto, marcar el add. Ahora ustedes pueden instalar varias versiones de Python, ya no es necesario tener solo una. Después cuando seleccionemos qué versión necesitamos, podemos marcar, no sé, la 3.12, si es que fuera el caso, o en algunos casos hay proyectos que son más antiguos, entonces puede ser la 3.9, hasta la 3.6. Entonces ahí nosotros instalamos la versión de Python que corresponda para trabajar en ese proyecto específico. Entonces ahí entramos con otro tema que tiene que ver con las versiones de Python y cuál necesitamos. Ahora, para el curso, básicamente cualquiera de las últimas nos va a servir, ¿no? Porque vamos a trabajar en lo esencial de Python.
Entonces, estábamos viendo lo que es un IDE, ¿ya? Un entorno de desarrollo integrado. ¿Qué es? Es un intermediario, ¿ya? Nosotros vamos a escribir nuestro código en esta aplicación que se llama IDE. En este caso pueden ser varias, pero vamos a usar Visual Studio Code, que tiene hartas extensiones, hartas herramientas que nos ayudan mucho a programar. Entonces nosotros vamos a interactuar con este entorno de desarrollo integrado y vamos a ejecutar Python ahí. Entonces, ¿cómo se ve acá en la imagen? Nosotros va a estar Visual Studio Code y vamos a ejecutar el código Python. Entonces, es una interfaz que reúne herramientas para programar de manera más eficiente y confiable. Inclusive también ahora podemos también integrar inteligencia artificial, algún lenguaje, algún modelo de lenguaje que nos ayude a escribir nuestro código. Ahora eso en el curso no lo vamos a ver, vamos a programar todo sin asistencia, pero también lo pueden ustedes utilizar para que les ayude a aprender. Entonces vamos a instalar un IDE. ¿Ya? Puede ser, en la herramienta del curso está Visual Studio Code, también puede ser PyCharm, pero PyCharm ahora cambió su modalidad y tiene una sola aplicación. Antes estaba el PyCharm de comunidad, que era gratis, ahora te dan una prueba gratuita. Entonces, si ocupan PyCharm, van a tener esa salvedad de que tiene prueba gratuita, creo que son 14 días, y después se vence. En cambio, Visual Studio Code no tiene prueba gratuita, es gratis, así que lo pueden usar, sin límite de nada. ¿Cómo se ven los principales componentes de un IDE o de un entorno de desarrollo integrado? Los principales componentes, bueno, a la izquierda tenemos el directorio, ¿ya? Que es donde van a estar nuestras carpetas. Es básicamente un sistema de archivos, como lo conocemos cuando tenemos nuestras carpetas, creamos nuestros documentos. Es básicamente lo mismo, ¿ya? Entonces ese directorio nos va a servir para gestionar las distintas carpetas de nuestro proyecto. También tenemos el editor de código, que está marcado en rojo. Este editor de código es donde nosotros vamos a escribir nuestras líneas, nuestras instrucciones, que son las que comentábamos. Ahí le vamos a decir al computador qué hacer, ¿ya? Si queremos que imprima algo, si queremos que em, repita algo, si queremos que sume algo, podemos usarlo como una calculadora, que reste cosas, en fin, nuestro editor de código. Y más abajo tenemos nuestra consola, es donde nosotros vamos a poder ver ciertos resultados de lo que nosotros vamos programando, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros estamos imprimiendo un Hola Mundo y estamos viendo que se está mostrando en la consola abajo. Entonces, estos son, digamos, los principales componentes que vamos a estar usando. Y arribita está, bueno, el menú, ¿no? Hay distintas maneras de acceder al menú. Y en el menú podemos encontrar, entre otras cosas, extensiones, por ejemplo, ¿ya? Son ciertas aplicaciones que alguien crea y que nos ayudan a programar mejor. Entonces así se ven los componentes de un IDE. En este caso, PyCharm. También tenemos, bueno, la instalación de Visual Studio Code, ¿ya? Entonces acá, ¿cómo vamos a instalar Visual Studio Code? Vamos a ir a la página oficial de Visual Studio Code, ¿ya? Yo les voy a mandar acá la URL. Voy a buscar acá la URL y se las voy a compartir.
Es muy parecido a lo que fue la descarga e instalación de Python. Entonces vamos a tener acá también el asistente que va a tratar de, bueno, reconocer nuestro sistema operativo y nos va a dar eh, la posibilidad de descargar ahí un instalador. En este caso para Mac, si ustedes tienen Windows, sería para Windows, ¿ya? Entonces de esta manera podemos descargar Visual Studio Code. Tenemos que instalarlo, ¿ya? Y va a ser algo muy similar a lo que vimos en el asistente instalador. Debemos seguir las instrucciones. Es importante que agreguemos el path, ¿ya? Voy a sacar esto. A ver, ¿qué pasa acá? ¿Están viendo mi pantalla? A ver. No, ahí sí. Entonces acá es muy importante que agreguen al path, ¿ya? Eso va, agregar el path significa que nosotros vamos a poder acceder tanto a Python como a Visual Studio Code desde cualquier parte de nuestro computador, ¿ya? A ver, algo pasó aquí. Ya está, que no nos podía mirar. Entonces, ahí coméntenme también cómo van con la instalación. Coméntenme si tienen alguna duda, un comentario. También en la plataforma, eh, o si no está en la plataforma, podemos, o sea, yo les puedo mandar ahí un video también de cómo instalarlo en Windows, si es que lo necesitan. También está esa posibilidad. Entonces, importante en ambos casos, tanto Python como Visual Studio, agregar al pad y seguir las instrucciones de instalación. Ahí coméntenme cómo van y vamos a abrir el Visual Studio Code. Instalado por mi lado. Ya, perfecto. La idea es que todos lo tengan instalado, ¿ya? Obviamente si van escuchando la clase en movimiento no van a poder, pero también va a estar la grabación de la clase y ahí lo pueden ver con calma. Me aparece esto, a ver. Ese es el acuerdo de licencia. Ahí tienes que leer los términos y aceptar. Aceptar el acuerdo. Aceptar y seguir con la instalación. Estoy enfrentando el desafío de tener tres pantallas.
Un desafío nuevo. Una vez que ya está instalado, tenemos que ir a la sección de Visual Studio Code donde tenemos las extensiones. ¿Ya? Entonces aquí ya yo tengo listo el Visual Studio y acá donde están estos bloques, ¿ya? Se llama extensiones, o donde diga extensiones. Acá tenemos el menú a la izquierda, pero tenemos varias posibilidades. Quizás la que se parezca más a ustedes sea la que dice bienvenidos. A ver, déjenme abrirlo de nuevo. Algo así. O sea, acá ustedes van a ir a extensiones y tienen que buscar una extensión que se llama Python. Python a secas. Ya que es de Microsoft. Deben hacer clic en esa extensión y deben instalarla y habilitarla. Hay que instalarla y de esta manera vamos a poder, bueno, el Visual Studio Code va a reconocer a Python y lo va a poder ejecutar. ¿Es necesario loguearse? No. No, si se fijan acá, yo no inicié sesión. Entonces no, tiene que quizás, si te apareció alguna ventana y tienes que buscar un botón muy pequeño eh, que diga omitir o... A mí al menos no me apareció, pero no es necesario. Me apareció esto. A ver. Modify setup. ¿Lo reinstalaste? A ver qué me habías preguntado. Ahora. No, no lo está reinstalando. Ya. Mm, nunca lo había usado. ¿Qué sistema operativo Windows? Ya. Tampoco hay una recomendada, porque probablemente ya lo tienes instalado. Entonces déjame buscar qué opciones hay. Pero es que ese mensaje aparece porque, claro, ya está instalado. Entonces, si ya lo tienes instalado, o esa versión específica, creería que no es necesario instalarlo nuevamente o modificarlo. Así que no, en ese caso específico no lo instales. Instala pero nunca lo había instalado. Y en algunos sistemas viene instalado. Puede ser eso. Prueba con el Visual Studio.
ver con el Visual Studio. Probemos para ver si lo reconoce. Entonces estábamos acá mirando el Visual Studio. En la parte de extensiones y buscamos Python. Y buscamos, o sea, que tenga la etiqueta de Microsoft. Instalamos esta extensión y la habilitamos. A veces, bueno, se instala y se habilita solo. Pero hay que fijarse de que esté habilitada. Si dice deshabilitar es porque ya está habilitada. Ahí coméntame, Débora, si te funciona. Es como la parte más diversa que es la instalación. A algunos les resulta, a otros no, a otros son varios los casos que se pueden generar. Ahí coméntenme si han podido avanzar. Están, ok. Ya, ya, perfecto. Entonces, por un lado instalamos Python. ¿Ya? ¿Es necesario? Sí. ¿Hay que agregarlo al pad? Sí. Por otro lado, instalamos Visual Studio Code. También es necesario. Y dentro de Visual Studio Code, buscamos la extensión de Python y la instalamos y la habilitamos. ¿Ya? Entonces, ahí Débora, en ese caso, tendrías que instalar la extensión. Hay que ir al símbolo que comentaba acá de los cubos, como los cubos apilados. Acá, como comentario al margen, hay que tener siempre cuidado con las extensiones. ¿Ya? De repente uno puede decir, ¿habrá una extensión que hace esto? O sea, que me pinta en colores el editor de código. Probablemente sí, pero hay que fijarse siempre que sea segura. ¿Ya? Entonces podemos ver acá bueno, hay varias maneras de darse cuenta. ¿Ya? Pero, por ejemplo, que sea de una entidad certificada. ¿Ya? Una de las maneras. Ya, perfecto. Vamos a minimizar esto. También pueden instalar PyCharm, ¿ya? Pero con la salvedad de que va a ser la prueba gratuita. Entonces ahí vamos a estar un poco limitados, ¿ya? A 14 días de prueba. En este sentido, instalar PyCharm es opcional, ¿ya? Y también hay que agregar el pad, ¿ya? Sigue la misma lógica. Yo ahora me voy a saltar esta parte, ya para que avancemos, pero ustedes deben saber de que existe esta otra herramienta. Yo prefiero Visual Studio Code, ¿ya? Una preferencia y los invito también a que lo prefieran. Pero si quisieran probar esta herramienta, también está disponible, como también hay otras más. Yo cuando aprendí con Sublime Text, me acuerdo, era otro editor de código. En caso de no funcionar ninguno de los anteriores, podemos ir a Google Colab, ¿ya? Que es una herramienta en el navegador que nos va a permitir ejecutar código Python. Entonces, vamos a Google Colab. Cada vez que me meto cambia su interfaz. De acá podemos ir a Notebooks. Me está pidiendo. Pero en Home también se puede. Pero podemos darle aquí a Open Colab. ¿Ya? Y en Open Colab podemos crear un nuevo notebook. Pinchamos en Nuevo Notebook
Acá me da la opción también de buscar algún otro que, que he creado. Le doy de nuevo el nuevo notebook. Y acá ya podemos tener nuestro editor de código, ¿ya? Que es bastante distinto porque se va ejecutando por fragmentos, ¿ya? Dentro de Colab podemos escribir el nombre de archivo, primera línea de código, ¿ya? Le ponemos. Ese va a ser su nombre. Vamos a conectar a un entorno de ejecución, acá donde dice conectar, en la esquina superior derecha, ahí nos está diciendo que está conectando. Y acá ya podemos escribir, ya podemos escribir código. Esta es la opción camino rápido, ¿ya? Entonces acá les mando el link. Acá la URL que tenía había cambiado. A ver, pero igual redirecciona a Cola, ¿ya? Entonces acá en Colab vamos a darle clic, Open Colab, nuevo notebook. Estoy repitiendo el proceso. Nuevo notebook. Ahí me aparece un error, pero finalmente eh, se logra, se logra acceder a Colab de nuevo. Acá pueden editar el archivo, el nombre de archivo. También van a tener un directorio, con la diferencia de que, claro, va a estar en la nube, vamos a tener que estar subiendo los archivos que necesitemos a este entorno. Y acá hay que darle a conectar. Y acá conecta a una máquina con recursos básicos, ¿ya? Ahí tienen otra opción. También se puede ejecutar desde una tablet. Y finalmente el código no se está ejecutando en su computador, sino que se está ejecutando en la nube. Entonces pueden ocupar otros dispositivos para escribir código Python dentro de Colab. Entonces, ahora vamos a ir a crear nuestro proyecto en Visual Studio Code. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que crear una carpeta en nuestro computador que podamos ubicar fácilmente, ¿ya? La idea es que no sea una carpeta que esté ahí en otra carpeta olvidada que nos cueste mucho llegar a ella. ¿Ya? Tiene que ser una carpeta para este ejercicio fácil de ubicar, ¿ya? Que esté en el escritorio, que esté en documentos. Vamos a abrir nuestro Visual Studio Code, si ya lo tienen abierto. Hay que buscar allí la carpeta y abrirla, ¿ya? Ese va a ser nuestro proyecto. Vamos a hacer. Entonces ya este tema de la extensión lo damos por cerrado por el momento. Y vamos a ir a la vista inicial. Y acá vamos a hacer clic en abrir. ¿Ya? Abrir. Y en este caso voy a darle clic a la carpeta curso intro Python versión 2. ¿Ya? Y voy a abrir esta carpeta. Acá estoy todavía en la pestaña de bienvenido, ¿ya? Pero si hago clic acá en el explorador de archivos, veo que estoy exactamente en el punto, en la carpeta de curso Introducción a Python versión 2. Y acá puedo empezar a crear archivos. ¿Ya? Voy a cerrar esta pestaña de bienvenido. Entonces acá ya podemos crear archivos.
¿Ven bien, cierto, los iconos? ¿No están muy pequeños? Ahí comenta. Pero aquí ya uno puede crear archivos. Por ejemplo, puedo crear un archivo que se llame Hola Mundo. Hola-mundo. Disculpa, Pablo, ¿podría repetir los pasos? Sorry. Sí, voy. Gracias. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un proyecto en Visual Studio Code, ¿ya? Que va a ser el lugar donde vamos a estar programando nuestras primeras líneas de código. Entonces, debemos crear una carpeta en nuestro computador que podamos ubicar fácilmente, ¿ya? La idea es que esa carpeta no tenga espacio en blanco, ¿ya? Como barra espaciadora, ¿ya? Sino que se pueda separar por guiones, guiones bajos, o que esté todo junto. Porque es más legible que esté en minúscula con guiones bajos, si es que requieren algún espacio. Y tenemos que abrir nuestro Visual Studio Code y desde allí tenemos que buscar nuestra carpeta y abrirla, ¿ya? Entonces vamos a ir nuevamente a Visual Studio. Vamos a ver la pestaña o sea, la pestaña de bienvenido. Vamos a darle a abrir, ¿ya? Acá tengo que empezar a buscar mi carpeta. Voy a buscar curso Introducción a Python B2, que es eh, la carpeta que voy a estar trabajando, y le doy en abrir, ¿ya? Hay que buscar ahí en el explorador de archivos la carpeta que uno crea y abrirla. Y de esta manera ya estoy dentro de mi proyecto en Visual Studio Code. Y coméntenme si están listos. Si está muy aburrido también, está muy sencillo todavía. Puede ser, pero yo creo una carpeta, claro, ustedes pueden crear una carpeta con un nombre descriptivo. La idea es que quizás esté relacionado a lo que vamos a hacer ahora, que es programar nuestras primeras líneas de código en Python. Pero claro, puede ser cualquier nombre, no es obligatorio que sea el nombre que yo le puse, ¿ya? Se puede repetir nuevamente los pasos. Entonces debemos crear una carpeta en nuestro computador que podamos ubicar fácilmente en el escritorio, en documentos, en descargas también a veces que uno mete todo en descarga. Y hay que abrir el Visual Studio Code y desde allí buscar nuestra carpeta. Entonces, aquí estoy en la pestaña de bienvenida, le doy en abrir, abrir, y el proyecto que corresponde, esa es la carpeta que corresponde, en este caso es curso Intro Python B2. Si tienes algún proyecto simple para qué se podría hacer con Python. Sí, quizás para la próxima clase podría preparar algo para que lo veamos, ¿ya? Que No me ahora sale no esa pantalla de bienvenida, disculpa. Me salen las opciones arriba, te aparecía eso? también puede ser acá en archivo, en el menú de arriba, abrir, y ahí también te va a dar la opción de encontrar la carpeta. Sí, llego a la carpeta, pero claro, no tengo nada. Y ahí tienes que darle a abrir. Claro, es que si vas al explorador de archivos, no va a existir nada, ¿ya? Por ejemplo, si yo borro lo que tengo acá, no hay nada. Y está bien que esté así. Vale, Entonces gracias. acá, en la pestaña de nuevo archivo, como una hoja de oficio con un símbolo más, la pincho y aquí ya puedo crear un archivo Python, que es lo que vamos a hacer ahora. Lo vamos a llamar primera, guión bajo línea, guión bajo código, punto, PI.
¿ya? Vamos a utilizar la Y. Punto .py. Esa es la extensión de Python. ¿Ya? Cuando un archivo tiene esa extensión, significa que es código Python. Y vamos a dar Enter. De esta manera ya tenemos un primer archivo Python creado. Y acá abajo, en el Visual Studio Code, en la esquina inferior derecha, debiese detectar automáticamente que es Python. Y al lado de Python debe estar la versión de Python que estamos utilizando, que es la que ustedes descargaron desde la página oficial de Python. Acá me gustaría consultar por ejemplo, qué le gustaría ver de algún proyecto, algo de análisis de datos, de gráficos. Me gustaría saber si hay algo ahí que tengan en mente. Ya. Entonces Perdón, vamos profesor, ahora, disculpe, ¿qué fue lo que comentó que no llegué a escuchar? si es que hay una pregunta acá, o sea, en realidad una duda. Si yo tengo algún proyecto simple para ver lo que se puede hacer en Python. ¿Ya? Entonces, Ah, está em, bueno me que gust- utilices el de Mario. Utiliza el de Mario ¿te gustaría el de Mario? Ya, voy a tener que desempolvar ese. ¿Quieres ver volar a Mario? Sí, estaría y sería entretenido. bueno. Ya, sí, estaría, bueno, lo voy a buscar. Ya, entonces acá tenemos la primera línea de código y vamos a escribirla. ¿Ya? Entonces vamos a escribir una instrucción. Vamos a utilizar la función print. ¿Ya? Entonces acá empezamos a ver cosas ya de Python. ¿De dónde sale este print? ¿Ya? Cuando uno crea un archivo, eh, de manera implícita se cargan librerías básicas. ¿Ya? Dentro de esos recursos básicos vienen ciertas funciones de Python y entre ellas está la función print. Entonces, esta función nos va a servir para mostrar un mensaje en la consola. Entonces, hay algo que se está ejecutando y print nos puede entregar alguna información. Entonces, esta función la vamos a ocupar acá. Lo primero que vamos a escribir es hola mundo. ¿Ya? Y si se fijan, hay que escribir este texto entre comillas. ¿Ya? En este caso yo utilicé comillas simples, pero también pueden ser comillas dobles. ¿Ya? Entonces, acá lo que debiese pasar es que se va a mostrar dos veces este mensaje abajo acá en la consola. Entonces, como veíamos en las diapos, o vimos en las diapos, tenemos el explorador de archivos, tenemos el editor de código y tenemos nuestra consola. Entonces podemos darnos cuenta también de que, bueno, acá hay un puntito. ¿Ya? Este puntito significa que este archivo no está guardado. Yo lo edité, pero no se ha guardado todavía. Podemos guardarlo con control S o command S, o también se puede guardar aquí, ¿ya? En el menú archivo, guardar. Esto es muy parecido a como cuando uno está trabajando en un Word, ¿ya? Y va guardando también el archivo. Y a veces lo guarda y no guardó lo que tenía que guardar, ¿cierto? Y no pierde información, cosas que pasan con Word. Y acá debiésemos poder ejecutar este, este archivo, ¿ya? Entonces acá yo le di ejecutar, le di la opción de ejecutar
en un terminal dedicado y funciona. ¿Ya? La opción esta otra opción no me funcionó a mí de correr el código, de correr el código directamente con el run. Acá en run code. Ahora no está funcionando. Ya, pero ya debiesen poder ejecutar estas primeras líneas de código. No me muestra la consola. Esta parte de abajo, ¿no? ¿No te la muestra? Y si lo ejecutas, está así entonces. Lo que puedes hacer es poner acá nuevo terminal. O puedes darle acá también la opción de ejecutar en un terminal dedicado. Y también te va a abrir la consola. ¿Ya? Acá, bueno, yo he abierto ya varias consolas. Entonces aquí puede ser también de que, claro, si no estoy viendo lo que estoy ejecutando, puede ser que esté en otra consola. Pero al ejecutarlo ya debe desaparecer. ¿Ya? Ahí coméntenme si está ejecutando Python, porque en algunos casos puede ser que falle la ejecución porque el Visual Studio no lo reconoce. Ahí lo que pueden hacer es reiniciarlo, no el computador, porque si no se van a salir de la reunión. Tienen que reiniciar el Visual Studio y ahí ir probando. A veces estas cosas son como ir ahí probando soluciones, indagando. ¿Ya? También está la opción de que ustedes necesiten cambiar el idioma. No sé si alguien quiere cambiarle el idioma. Si le apareció en inglés. También tengo un video ahí de cómo hacerlo. ¿Ya? No sé si alguien lo requiere. Ahí comenta. Entonces yo aprieto, bueno, en Mac es Command Shift P, sería Control Shift P. Puedo acá configurar el idioma de la pantalla. ¿Ya? Y puedo seleccionar el idioma que necesito. Esto lo va a descargar y lo va a disponibilizar. ¿Ya? No se equivoquen apretando chino porque si no, después parece que sea difícil cambiar. No sé si aparece en inglés, me parece acá el display. Así que esta sería, ahí apareció. ¿Puedes repetirlo, por favor? Ah, ya. Para cambiar el idioma, en Mac, ah, Command Shift P. Puede ser Control Shift P en Windows. Acá va a aparecer algo que se llama configurar el idioma de la pantalla. Hacen clic en esa opción y acá pueden seleccionar español. ¿Ya? Si es que necesitan cambiar el idioma. Yo tengo actualmente español. ¿Con qué comando se ejecuta? Pueden darle acá a ejecutar archivo. ¿Ya? Ejecutar archivo, esa es la opción más rápida. Entonces, acá borro lo que ya había ejecutado, ejecuto y ya me está mostrando el hola mundo. Entonces se está ejecutando esta línea y se está mostrando en la consola. ¿Qué te aparece, Leonardo? ¿Aparece algún error? ¿Algo como eso?
No me aparece nada. Ya. Cuando tienes seleccionado el archivo Python, aparece acá abajo la versión de Python 3.14 o la que tú instalaste en la esquina inferior derecha. No me aparece nada. Ya. Otra consulta. ¿Instalaste la extensión, perdón, de Python? Acá en extensiones, ya que este icono de cubos apilados, extensiones, hay que buscar Python, y pinchamos la opción de, ya, y está habilitada también. Tiene que estar habilitada, instalada y habilitada. Y reiniciaste ya el programa. Tampoco lo reconoció. Y creaste el archivo con la extensión .py. Puede ser eso también. Ya, tiene que ser con la extensión .py. Idealmente que no tenga espacio en blanco, ya que esté separado aquellos que fueran espacios con guiones bajos. Y cuando aprietas este botón no aparece nada. Y si aprietas esta flecha hacia abajo y aprietas cualquiera de estas opciones, ejecutar archivo Python o ejecutar archivo en un terminal dedicado, también puede ser eso. Si no, ahí nos podemos quedar unos 5 minutos después de que terminemos a revisar, a revisar tu caso. Entonces, aquí estamos. Ya programamos nuestra primera línea. Ah, bueno, algunos quizás no lo han hecho todavía, pero esta sería nuestra primera instrucción de Python, ¿ya? Y de aquí podemos hacer muchas otras cosas más. Entonces, ahora vamos a analizar esta función, ¿ya? Y nos faltó hacer algo, ¿ya? Que es usar este gato, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer con el gato? Esta almohadilla, ¿ya? Nos va a servir para comentar código, o sea, hacer comentarios dentro de nuestro código, ¿ya? O sea, acá podemos poner un comentario. Comentario que va a decir, esta es una función, es una función que muestra en la consola un texto, ¿ya? ¿Qué va a pasar con este comentario? ¿Ya? Que tiene la particularidad de que no se va a ejecutar, ¿ya? O sea, es simplemente para que nosotros tengamos información extra, ¿ya? Acerca de nuestro código, ¿ya? Nosotros podemos utilizarlo de esa manera. Em, puede ser que utilicemos un gato, como pueden ser varios, ¿ya? Pero todo lo que está después de ese símbolo pasa a ser un comentario, ¿ya?
que es básicamente algo que no se va a ejecutar y que nos va a servir para ser un poco más claros acerca de lo que hace cierta función, cierta clase, ciertas líneas de código. Ahí es la manera que nosotros podemos hacer comentarios en Python. ¿Ya? Así que, bueno, siendo las 10, que coméntenme si ha sido muy intenso, pero hasta ahora estamos dando nuestros primeros pasos en Python. Si no pudieron instalar las cosas, bueno, también lo vamos a poder repasar. Lo vamos a poder repasar en la siguiente clase. ¿Algún libro o texto de ayuda? Em, También me lo anoto para recomendarles algún texto, alguna documentación. Me lo voy a anotar acá. Tenemos texto de ayuda, algún ejemplo de programa. Ya. Así que quedamos hasta acá. Entonces programamos ya nuestra primera línea de código. Hola mundo. ¿Ya? Jugamos la función print, que es una función que vamos a usar bastante, ¿ya? Así como también los comentarios. Entonces son dos cosas que ya aprendimos. Vamos obviamente a ir repasando cada una de las cosas que vamos viendo. Y ahí en función también del aprendizaje de todos podemos ir apurando ciertas cosas y no quedarnos tan repetitivos en algún tema en específico. A mí me alegra que esté todo bien para comenzar. Entonces, damos por finalizada la clase. Voy a dejar de compartir. Pablo, por el tema de la asistencia, preguntaban ahí también por el grupo. Ah, sí, eso. A ver, ¿cómo pusieron esto? Ahí sí. La asistencia. La verdad es que yo desconozco ese detalle. Según entiendo, bueno, anteriormente era con un link. ¿Ya? Uno pinchaba un link específico y se registraba la asistencia. Voy a consultar ahí cómo es el tema ahora. Voy a consultar con el coordinador. También me lo voy a anotar. Cualquier cosa lo voy a consultar también. Y don Leonardo finalmente pudo activar su Python, ¿no? Todavía no. Ahí comente. Ah, ya funcionó. Ya, perfecto. Así hay alguien que no puede hacerlo por alguna circunstancia, la idea es que nadie quede sin ejecutar su código, ¿ya? Entonces, en última instancia, les voy a pedir ahí que si me pueden... Tienen un grupo de WhatsApp, me imagino. Entonces, voy a pedir ahí que me agreguen al grupo de WhatsApp y van a tener mi número y pueden mandarme códigos que quieran que revise, alguna duda, algún problema, etcétera. ¿Ya? También voy a estar disponible a través de esa vía. Así que damos por cerrada la clase. Que tengan un buen descanso. Nos vemos el día miércoles. ¿Ya? Vamos avanzando con Python. Que esté muy bien. Gracias, Súper profe. igual. Gracias, Noches. Pablo. Que tengan todos buenas noches. Gracias, Chao, chao. gracias. Chau. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Chao, chao.